Jazz. 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 Martín de la Saleta es un improvisador, compositor y contrabajista radicado en la ciudad de Mar del Plata. Tomando la improvisación como eje central, ha participado de muchos y muy diversos proyectos musicales. Además, es docente y gestor cultural. ¿Qué es lo que te atrajo por ahí al principio del género y qué es lo que te atrae ahora, digamos? Como si encontrás alguna diferencia o no. Del género, bueno, a mí lo que me atrajo del género en principio era, en realidad yo empecé a escuchar jazz porque era uno de los tantos discos que había en la casa. Mi viejo tenía discos y yo ponía los discos de mi viejo y como que yo elegía los que a mí me gustaban y ponía, yo era muy chico y así como ponía un disco, no sé, de Gal Costa, ponía un disco de... Uno de los que primero más me impactó fue uno de Count Basie y Duke Ellington, los dos orquestas juntas, que se llama The Count Meets the Duke, que es la orquesta de Basie y la de Ellington a la vez. O sea, una patada en la nuca que no te pueden hacer bien eso. Y yo ponía ese disco, lo ponía yo solo, después tenía unos discos de Chick Corea y los ponía, después tenía, no sé, los Beatles, no, eso había más como en vinilo. Bueno, pero era como una música más que había en todo el abanico de cosas que había. Y como que en base a eso yo escuchaba y como tenía una idea de qué se trataba eso y como lo tenía en la oreja y nada, también soy de esa época, me van a hacer sentir viejo con esta entrevista, hijo de puta. Era de esa época en que los discos eran unos, o sea, y yo escuchaba 1000 veces el mismo disco, o sea que yo me acuerdo que de muy chico, yo no es que sacaba solos ni tocaba ni nada, pero yo como que me sabía los solos. Yo escuchaba esos discos que los escuchaba 1000 veces por día. O sea, el solo de Ellington y Count Basie como un solo de viola reochentoso de un disco de Gal Costa. O sea, como me sabía, como que los cantaba, sabía que venía. No es que los tocasen ni los transcribían, ni era ahí el niño freak prodigio que hacía eso, pero como que lo retenía en la oreja, escuchaba un montón eso. ¿Y te lo acordás más o menos? ¿Cómo? Digo, ¿te quedaron? ¿Te los acordás un poco o qué? Sí, pongo esos temas y me los sé todos. Y como yo empecé tocando la batería. Como yo estaba más metido en la bata, yo lo que también me sabía un montón era como los fills o ese tipo de cosas, o sea, como partes de la bata, digamos, como cosas que hacían las batas. Ahí va. Sí me pasaba, bueno, escuché esa música mucho tiempo, también cosas que tenía mi viejo en vinilo, ¿viste? Como que de muy chico yo elegía discos que yo quería escuchar, los ponía y me sentaba a escucharlos yo solo por mi cuenta. Y ahí es como que el jazz apareció, pero como una música más entre un montón de otras músicas, mucha música brasilera, cosas de rock, algunas veces algunas cosas de clásico que yo tanto no elegía, pero algunas cosas también, ¿viste? Che, Era como todo música, sí. Y ahí en tu casa, como que Sí. normalmente tus viejos ponían esos discos o era que medio que estaban ahí en la estantería y vos los agarraste de rebote. Sí, mi viejo ponía también, pero no me lo acuerdo tanto. Lo que hacía mi viejo, que yo heredé mucho de él, es que él se ponía, que lo sigue haciendo, mi viejo también tocaba la bata, se puede decir que dejó de ejercer, digamos. Mi viejo es músico, estudió en el Falla, de hecho, percusión clásica, viste, en los 1960 y pico, no sé qué. Y tocó la bata, tocó el bongó, muchos años fue bongocero, qué sé yo, pero bueno, medio que después se alejó de la actividad musical. Y lo que él hacía un montón era poner discos y tocar la bata arriba de los discos. Y así yo empecé a tocar, haciendo lo mismo que hacía él. O sea, que yo ponía un disco que me copaba y tocaba la bata, cualquier sanata o más o menos, arriba del disco. Eso es lo que hacía. Y no en un afán de la transcripción en el sentido de sacar textual todo, o sea, como podemos entender ahora la transcripción, sino en un afán más de tocar arriba lo que pinte. Y escuchándolo tantas veces empezás a sacar cosas y a meterte en el feel y un montón de cuestiones, ¿no? Y bueno, después pasó esa época y mi banda, lo digo con cierta vergüenza, pero me hago cargo, mi banda de rebeldía, adolescencia, fueron los Guns N' Roses. Sí, bueno, pero siempre me lo recrimino un poco porque, no sé, en ese mismo momento también estaba Nirvana, estaba, qué sé yo, estaba una re buena época de los Ramones. O sea, hay un montón de música que me gusta mucho más ahora
que los Guns N' Roses me lo vendió la tele, ¿viste? Fue como Coca-Cola, fue como una cosa ahí medio que la compré porque eran los malos, no sé qué sé yo, pero bueno. Pero bueno, la cosa me metí con eso a pleno y flashé con eso. Ahí he de reconocer que ahí empecé a flashear con el bajo, Ajá. con el señor Duff McKagan, lo reconozco. Y ese sonido y el bajo para mí se tocaba ahí abajo, o sea, como eso era el bajo en principio para mí. Y empecé a flashear mucho con la relación de la bata y el bajo y ese tipo de cosas. Y bueno, y siempre seguí escuchando mucho la otra música y en algún momento como que volví a revisitar los discos esos de mi viejo de a poco cuando dejé de estar rebelado en contra de esa música familiar o paternal. Y me empezó a interesar, y siempre cuando empecé a juntarme con amigos, a tocar y ese tipo de cosas, que tocando la bata, siempre estaba esta situación de zapar o sin saber lo que era, pero de improvisar, digamos, como tocar no temas, sino como tocar algo. Y yo creo que medio por una inercia de esa práctica, eso te va llevando de algún modo al jazz. O sea, como que de algún modo cuando volví a escuchar esos discos después un poco más grande, o empecé como a revisitar esa discoteca de mi viejo, esos discos de jazz me resultaron más interesantes, como que empecé como a poder bucear un poco más en lo que pasaba en particular en esos discos de jazz, en todos, pues me sigue gustando, no sé, Gal Costa, Vinicius, los discos de Quincy Jones, pero no los yaceros, sino los más poperos que tenía mi viejo. O George Benson, yo empecé a tocar la batería por George Benson. Reconocerlo también, me encanta George Benson. Hay unos discos que tenía mi viejo de George Benson que me mataban. Pero bueno, no, además de esos discos empecé como, mi hijo tenía algunos discos de Miles, algunos discos de Parker con grabaciones muy viejas de Parker que empecé a poder ponerlos. Por antes yo me acuerdo los ponía y como que escuchaba un poquito y no sé, no me pasaba nada. Y ahí podía empezar a meter un poco más. Y lo que me pasaba también concretamente era que como yo tocaba la batería, cuando escuchaba los discos de jazz, la batería me parecía que no tocaba nada. O sea, yo estaba acostumbrado al bombo, pum, pa, pum, pa. Y escuchaba la bata en un disco de jazz y era como, no sé, ¿viste? Algo que, no sé, no hace nada, pegale. ¿Viste? Como flasheaba un poco esa. Y eso también me hizo como que me empiece a tornar un poco más al bajo y, bueno, ya tocaba el bajo eléctrico y fue de a poco como, en un momento en que tocaba en una banda el bajo y una banda la batería, se disolvió la banda la batería, quedé tocando el bajo, así por decantación. Y después de a poco empezar a juntarme con gente que le interesaba lo mismo, esta idea del zapar y la improvisación, sin hablar de improvisación ni nada por el estilo, sino desde un lugar completamente gestual. Empecé como a indagar en los discos de jazz y a tratar de tocar como en esos discos o a jugar a tratar como tocar con esos discos y ya cuando encontré otra gente que estaba en la misma, empezamos a hacer eso mismo y bueno, empezó a suceder esto de que me interesé específicamente por el jazz o a buscar a ese lado. O de que tocaba el bajo eléctrico, pero cada vez tocaba el bajo eléctrico como más así, viste, como que se iba transformando en un contrabajo. Hasta que en un momento un amigo, me acuerdo, me dijo, Cristian, che, ¿por qué no te compras un contrabajo? Claro. Era la otra opción. Así que fue como todo medio se fue dando, ¿viste? Como medio frase hecha, pero es medio así como que vos no lo buscás o lo elegís, sino que medio te elige o de repente aparece. Igual todo eso se lo agradezco a mi viejo que dejó esos discos ahí al alcance de la mano. Y después me preguntaban hoy, no sé, hoy es una época un poco más crisis con eso, o sea, de que ya con un montón de nociones arriba y caminos hechos y mundillos y cosas, es como que a veces el jazz, bueno, no le quiero echar la culpa a la música, o sea, el jazz me encanta, escucho, estudio desde esa forma siempre, o trato de practicar desde esa forma, pero a veces entro un poco en esos debates internos de que si jazz sí, jazz no, colonia musical, no colonia musical, expresión propia, no expresión propia, bla, blu, bli, blu, bla. Desde la práctica personal, ¿no? Sin echarle la culpa a la música. O sea, la música, los discos, los grandes músicos de eso, o escuchar a alguien que es un maestro del lenguaje o de cualquier lenguaje, ¿no? Dentro del jazz, me fascina y me encanta y eso me sigue emocionando escuchar discos, digamos. Pero en ese debate que te armás vos de medio crisis, ¿sentís por ahí que tiene algo que ver que exista la división de géneros? Ponele,
Porque ponerle, si no hubiera géneros, por ahí irías más por lo que sentís. Sí, o sea, es un re complejo el tema. O sea, como los géneros, a mí me encanta un poco, me ayuda a veces la idea de los géneros, como para aprender lenguajes o cosas. A mí me interesa el principio como práctica, ¿no? La idea de aprender un lenguaje o algo vinculado a una tradición y que se relaciona con un género. Si bien yo la música, yo por lo general toco, después no tiene nada que ver con eso. Pero me gusta como esa lógica. Yo creo que es más una cuestión de conflictividad, con cosa conflictiva entre las personas y ese tipo de cosas. Y a mí me baja mucho, pues estoy muy como enroscado con leer cosas de historia o pensar historia tanto mundial como americana, como todo el mambo de la invasión, ¿no?, de América, no digamos el descubrimiento, sino la invasión de América y ese tipo. O sea, como que también en este último tiempo me enrollé mucho con esas cosas y bueno, es como mover el cimiento un poco de todo, ¿viste? Para mí es como que viene un poco desde ahí. Pero también a la vez hacerse cargo de que uno es hijo de eso, o sea, todos somos como hijos del flujo de personas históricamente entre muchos lugares muy diversos y muy distintos por causas a veces terribles, a veces no tanto. Entonces, también pienso un poco en la música como una especie de... tenía un amigo artista plástico que siempre me hablaba de que la expresión artística es como un hecho residual de la experiencia humana, como un residuo, ¿viste? Como algo que es como un producto así final de un montón de cuestiones que le pasan a las personas. Entonces también esa idea me hace pensar mucho, ¿viste? A la hora de qué forma uno ponerse a hacer arte, que a veces es distinto a practicar música o estudiar música, ¿viste? Como vos podés estudiar y practicar música en un sentido dentro del marco de un lenguaje o lo que sea, pero bueno, después tu expresión artística o tu residuo que vayas a dejar es muy otra cosa y a veces ese lugar donde se mezclan esas dos cosas es lo que a mí me genera conflicto. Una de las cosas que habíamos nombrado cuando estábamos armando esta especie de entrevista era si alguna vez tuviste una mala experiencia cuando empezaste a tocar jazz con respecto a esta cuestión por ahí cerrada o de diferencia de, ok, yo toco esto y vos estás afuera y vos estás empezando, entonces estás un poco afuera y yo te puedo decir hasta dónde. Cómo viviste eso, ¿no? Y cómo, de nuevo, es un conflicto humano que no tiene nada que ver con la música en sí como arte, expresión. Claro, sí, total. Sí, montones, miles, no miles, pero muchos. Los primeros conflictos con eso fueron adentro mismo del género, digamos, con Claro. personajes adentro mismo que marcan la cancha o tienen como actitudes así medio intimidantes dentro de un entorno o de una escena, digamos, o cuestiones, cosas por el estilo. No sé, siendo muy chico, empezando a tocar, que aparezca de repente fulano y como que vos te opacás o algún comentario de alguien que te puede destruir y tirarte por el piso, ese tipo de cosas. Que eso es algo a mí que también, no sé, en un momento cuando empecé a ser más consciente de eso, la verdad que me empezó a cansar muchísimo y quise pasar de eso. Y después estoy seguro que yo más de una vez me he puesto, sin quererlo, y yo creo que todos somos muy propensos a que nos pase eso, como ponernos alguna vez en el pedestal del jazz con respecto a otras músicas. Creo que de algún momento, a veces sin darte cuenta o de alguna forma, yo estoy seguro que de pibe, más pibe, o sea, sin pensar mucho esto o qué sé yo, he estado también en ese lugar, que también es bueno como pensar eso, ¿no? No solo los momentos que uno puede haber llegado a pasar mal, por estas discriminaciones o estas cuestiones, sino las veces ¿Cómo que yo lo puedo llegar a ver. reproducimos? Claro, totalmente, porque hemos aprendido de esa forma y reproducimos esa forma, ¿viste? Y bueno, después en algún momento puedes tomar conciencia y de a poco poder ir sacándote ciertas estructuras o pensamientos que capaz no te son propios, sino que son heredados, ¿viste? Porque después Totalmente. en todas las músicas pasa mucho esto de que siempre hay como referentes que te bajan una voz que en un momento para vos son únicas, ¿viste? Absolutas.
Y bueno, después hay que desaprenderlo todo también, ni bien se puede. Sí, de nuevo hay una diferencia entre el humano que te está transmitiendo eso y su personalidad y su historia y la música. Claro, totalmente, es otra historia. Pero bueno, sí, con respecto a la pregunta concreta, sí, montones de veces, no, o sea, se me viene un montón de situaciones, no quisiera hacer un cuento de marplatense específico al respecto, pero claro que sí, y sí rescato esto que les digo de las veces que yo quizás también he generado la misma sensación en alguien, así que es también importante eso creo para que todos pensemos siempre, ¿no? En qué lugar estamos y en qué lugar nos ponemos a veces también. ¿Estás abierto, lo hiciste o lo harías, vincular tu música con otras disciplinas, ya sea la literatura, el cine? Sí, lo he hecho y siempre que puedo lo hago. De hecho, justamente ayer hice una juntada acá en mi casa con dos amigas bailarinas. Yo improviso, ellas improvisan. Siempre laburé mucho con la danza, en principio fue el primer gran nexo que hice. Yo tengo mi intento de escribir y hago mis poesías y algunas veces he hecho cosas con la poesía, no a modo de letras, sino a modo de palabras o recitados o cosas por el estilo. El año pasado tuve la posibilidad de hacer la música para una peli de un amigo, que bueno, estamos esperando que en algún momento se puede hacer. El cine tiene como otro timing, ¿no? Para generar y producir las cosas. Y sí, siempre tuve como realmente esa afición o esa búsqueda de superponer disciplinas y tratar de generar como lenguajes en común entre distintas disciplinas. Como que siempre, y participé de muchos proyectos de otra gente en la misma búsqueda. Así que sí, yo creo que es muy rico, que nutre un montón. Y que bueno, está bueno no hacer algún tipo de búsqueda o de workshop sobre eso, no simplemente, no sé, poner a alguien que baila y vos tocar y que el otro baile, sino como la búsqueda del lenguaje en común realmente, o sea, qué posibilidades hay de que vos tomes algo desde lo que te brinda, por ejemplo, en este caso el movimiento, y que el que está en el lado del movimiento se encargue de fijarse qué puede tomar, no solo la línea directa de que yo toco, el otro baila porque se mueve al ritmo de la música, sino como explorar todas las cuestiones más subjetivas o más abstractas o más poéticas de lo que se puede generar en esos encuentros. En toda esta idea, o sea, entiendo que te parece valiosa la unión, digamos, y no te voy a hacer hablar por tus colegas, obviamente, pero sí preguntarte por la percepción que tenés vos en general en el colectivo de músicos de jazz, si te parece que esta idea de unión, de apertura, es como algo general, o si te parece que estamos medio alejados de eso y que hay que hacer como algún laburo. eh, por ejemplo, me parece que no es menor que el tema de la escuelita que tienen ustedes, me parece un poco, ahí se ve un laburo de inclusión, de unificar. Sí, mira, toda esta movida que armamos un poco nosotros acá surge en algún punto, entre muchas otras cosas, porque sí siempre sentimos esa carencia o esa falta de esto que vos decís, ¿no? De cierto ambiente de la música, que encima acá en Mar del es muy pequeño el ambiente, una actitud de abrirse o de generar espacios en común o de albergar distintos lenguajes. Acá siempre estuvo todo muy dividido en que los que tocan más moderno, fusión, era más en una época, y los que tocan tradicional y los que, no, o sea, como todos, cada uno en su casita, ¿no? Entonces nosotros desde acá, en este espacio, en este lugar, acá en Mar del Plata, notamos esa carencia y tuvimos esta inquietud y esta chispa para generar algo que rompa un poco eso. Después en otros lugares, no sé, yo creo que así hago una tesis en el aire de que para mí cuando el lugar es más pequeño y la escena es más pequeña, es más fácil llegar a estas conclusiones más colaborativas y estas cuestiones, y en lugares más grandes, como puede pasar en Buenos Aires, todo se difumina más y se individualiza más. O sea, tiendo a pensar eso. Yo en el tiempo en que viví en Buenos Aires no
no, no veía como que una movida como la que hacemos acá tuviese mucha posibilidad de subsistir. Pero entiendo que hay mucha gente que está empezando a pensar en esa forma y le está generando eso. Y esto creo que vuelve con el tema de un poco lo que hablábamos antes, de que es como una cuestión de las personas muchas veces tienden a esto de como cerrarse o cuidar su quintita, digamos, o algo por el estilo. Es como algo que a muchas personas les nace esto y es lógico que en una música como el jazz, que siempre es son ambientes reducidos, por más que sea en Buenos Aires, donde hay mucha más gente, allá en comparación el ambiente no deja de ser reducido, se genere un poco esta cuestión. Hay una cuestión que es siempre se generan estratos de poder. O sea, como lo que pasa en la política o en cualquier situación, pasa en todos los planos y niveles de la vida, en cualquier disciplina, actividad, cualquier cosa. O sea, hay gente que por algún motivo u otro va generando espacios de poder. O sea, gente con más laburo que otro, gente con más accesibilidad que otro, gente con más... O sea, de distintas maneras. Y en el jazz no deja de ser, o como cualquier otro lugar, no deja de ser absento de eso. Y después el tema de cómo se maneja el poder es como en todos lados. Hay gente que la flipa, la lima con el poder. Y no sabe bien cómo manejarlo. O sea, parece raro estar hablando de poder, pero es como algo que yo creo que hay como que naturalizar, Claro. porque en un montón de situaciones nosotros tenemos poder sobre personas o cosas. Es como algo muy natural, muy común. Y Ahí hay que volvemos saber a cómo... que, perdón, Sí, ahí perdón. volvemos a esta cuestión de que está de nuevo como lo humano o el conflicto del humano, más allá de hablar de música, de política, de economía, lo que fuere, aparecen como ciertas características o defectos, si queremos llamar humanos, en la música, ¿no? O Total. sea, tenemos como acá, estuvimos charlando bastante con los chicos y bueno, como una de las cosas que surgía es como qué valores quizás, una pregunta, ¿no? ¿Qué valores dentro de este ambiente vos no compartís o sentís que, digamos, desde tu contribución podés cambiar? El poder es un Bueno, no tema sé. como bastante interesante, me parece, en ese sentido. Sí, yo creo que sí, o sea, sí, eso por un lado, ¿viste? Como esta idea de tratar de poder entender esta cuestión del poder y generar espacios en donde eso se vaya diversificando lo más posible. Siempre se va a dar esa situación, o sea, esta idea, siempre que se habla de poder, se habla como de algo malévolo y señores malos oprimiendo a pobres personas. O sea, es como una cuestión natural, creo yo, que también hay que naturalizar y tomar conciencia para generar espacios en donde esto se dinamice, ¿no? Y se pueda como, sea algo constructivo, digamos. Y después como cosas que a mí me puedan joder no sé, un poco lo que hablábamos antes con esto de que me hablabas de las malas experiencias, ¿viste? Esta situación de, de personas o gente que pueda generar algún tipo de opresión o cosa jodida con respecto a tu desarrollo o a tus ganas de aprender o ese tipo de cosas. Claro. Las cuestiones estas de la superioridad y ese tipo de cosas. También me jode cuando desde afuera se ve al jazz también como una cuestión que tiene que ver con una cuestión solamente, no sé, con saber o tocar mucho o saber más teoría o sea, como cuando se saca por completo la parte, digamos, histórico, social, política, ¿por qué no?, que es tan fuerte e importante en el jazz y se lo baja solamente a una cuestión musical técnica, digamos, como que está bien, hay Ujú. muchos avances y cuestiones muy ricas y eso, pero digamos, eso es como el fin nada más, es como solamente una herramienta eso. Viste, como que todo lo que genera de distintas formas, eso muchas veces se lo deja de lado. Incluso muchos músicos mismos, quizás a veces les pasa eso o nos pasa eso, viste, como suelo estar enfocados exclusivamente en la cuestión de su teoría o su técnica o con Sí. respecto a eso. Entonces, eso a veces me parece que es como una pérdida de valor muy grande, ¿no?, en esta música.
como con respecto a si yo de qué manera podía colaborar o contribuir a eso, colaboraba o contribuía, concretamente contribuyo o colaboro desde donde puedo con este espacio que generamos en Mar del Plata, que es una ONG, colectivo de músicos, productora, sello, escuela, un montón de cosas que se llama, o sea, es muy complejo decir, ICM, Improvisación Colectiva en Mar del Plata, es la ONG o el nombre del proyecto inicial, y tenemos un espacio, el ESEM, el espacio colectivo de enseñanza musical, que sería como una escuela o lugar de encuentro, sala de ensayo, oficina, un lugar así multipropósito, que son espacios desde los cuales tratamos de generar estas ideas, de abrir el juego y de generar posibilidades para que se acerque no solo a nuevos músicos y músicas, sino a nuevo público también, ¿viste? Como la idea de generar un espacio para una forma distinta de acercarse a esta música. Así que yo creo que puedes tener 1000 cuestiones y 1000 cuestiones para arreglar y siempre estamos debatiendo y conversando al respecto de cómo es la dinámica de eso, si va bien, si no va bien, a veces se estanca, a veces va con todo, o sea, ya hace 10 años, este año van a ser 10 años que estamos con eso, pero bueno, creo que es como una forma de organización que en un sentido es modelo, ¿viste? Yo creo que si en todas las disciplinas, en todos los laburos, no solo en el arte, la gente se agrupase así por intereses en común, en formas así como con cierta horizontalidad o con cierta cuestión de valores en común, generaría cosas muy positivas, me da la sensación. Es súper complejo, o sea, el reunirse y el ponerse de acuerdo de a muchos es un viaje complejo, pero bueno, es muy regocijante también, creo que está muy bueno. Respecto de tu papel como docente, ¿solés abordar el estilo del jazz desde un principio o considerás que hay que tener primero cierto nivel técnico o simplemente lo abordás de una manera más natural y más parte de? Yo como docente mayoritariamente doy clases a niveles iniciales de instrumentos, o sea, doy clase acá en el IPA, que es como una especie de EMBA, y yo doy clases de bajo y contrabajo en los FOBA. FOBA 1, FOBA 2, FOBA 3. O sea que ahí voy como muy al hueso de escalas, dedos, tempo, no muy estilístico, o sea, armamos algunos temas, tratando de... O sea, las carreras están divididas en tango, jazz y folclore, o sea que trato de que haya una cosita de folclore, una cosita de tango, una cosita de jazz, así. Claro. Pero es como muy de... como gente que está arrancando. O bueno, igual ahí tengo de todo, o sea, es una trinchera realmente, porque FOBA 1 a veces he tenido en una misma clase, desde un pibe que toca hace 10 años en su banda o qué sé yo, hasta un chabón que no tiene bajo, que se metió ahí porque le interesaba el bajo, pero nunca tocó, no tiene bajo. O sea, como todos en el mismo lugar, ¿viste? Es como... Claro. Es medio un tema ahí. Pero después doy primer año de jazz, que no todos los años hay gente, es un tema. Este año, justamente, en esta situación particular, me tocó el primer año de jazz con 2 pibes que están reprendidos fuego, que se copan, que tienen ahí hambre. Y voy viendo, ¿viste? Voy armando y voy flasheando a ver para qué lado ir construyendo esta idea de acercarlos al lenguaje, este tipo de cosas. Y a mí sí, siempre me interesó la perspectiva histórica, en cuanto a que, no sé, el otro día hacíamos un laburo de agarrar un tema muy simple, que fue Mac the Knife, y agarrar una versión de cómo toca la melodía Armstrong y cómo toca la melodía Sonny Rollins, transcribir las dos, ponerlas como cotejarlas y ver cómo lo encara o cómo lo aborda uno, cómo lo aborda el otro, bueno, tocarlo, etc. Y sí, si tengo que hablar de jazz, igual no me siento muy cómodo enseñando jazz, la verdad. O sea, me encanta jazz, estudio jazz y toda esa cuestión. Enseñarlo creo que la verdad que no me... todavía creo que no me da el piné para enseñar jazz, ¿viste? Como que
estoy aprendiendo mucho todavía como para tener que enseñarlo. Pero bueno, el laburo me pone en esa situación y me voy armando técnicas o tácticas para tratar de encararlo. Quería, justamente como hablaste de esta situación de cuarentena, de este año 2020 que está siendo tan particular, un tema que también estuvimos conversando mucho, que es la cuestión geográfica, ¿no? Como concretamente vos vivís en Mar del Plata, dijiste que viviste también en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, como preguntarte dos cosas, o sea, una más cuestión geográfica, si viviste en algún otro lado y si sentís que eso influyó en tu manera de hacer música, ¿no? Y también en relación a eso, algo más puntual de ahora, de cuál es, digamos, el panorama musical en esta situación de cuarentena, que bueno, yo creo que en Mar del Plata es diferente de cómo estamos acá encerrados en Capital, pero bueno, ¿cuál es el panorama? ¿Qué sentís que digamos, puede beneficiar a la música o perjudicar esta cuestión de no encontrarse? Bueno, viví en muchos lados. Yo nací en Comodoro Rivadavia, Chubut, pero soy de Pico Truncado, Santa Cruz. Al mes y 10 días nos fuimos a España. Viví en España desde que nací hasta los 9, 10 años. Vivía 6 meses en España, 6 meses en Argentina. Bueno, acá cuando vivía en Argentina vivía en el sur. Después cuando dejamos ir a España, ahí caí en Mar del Plata. Y todo ese tiempo vivía 6 meses en Mar del Plata, 6 meses en el sur. Después cuando empecé la secundaria, me quedé en Mar del Plata, ya sí, total. Y cuando empecé el Falla, después en 2007, viajaba todas las semanas a Buenos Aires, porque yo laburaba ya acá. Así que ahí volvía de vuelta a ese ping-pong de estar entre un lado y el otro, esa vez más histérico todavía porque era todas las semanas. Así que sí, viví en muchos lados y creo que totalmente eso de algún modo te condiciona o te genera algo. Creo que no se puede zafar de eso. Y desde ya que es muy nutritivo cambiar de aires, si bien esta forma en la que viví yo quizás era demasiado movimiento, pero desde ya que creo que es muy, muy bueno moverse un poco, ir a otros lugares. O sea que eso sí influyó en tu manera de hacer música y de ver la música, o de relacionarte con ella. Yo creo que sí, indefectiblemente, como volviendo a esto que les decía del el residuo de la experiencia humana, o sea, en lo que yo genero como expresión, sin lugar a duda todo eso está. No te puedo trazar una línea directa de que yo toco esta cosa en particular porque cuando era chico viví en... No puedo entender esa linealidad, pero sí estoy seguro de que está en mí todas esas experiencias y todo ese moverse, porque es como indefectible eso. Así que sí, claramente lo que yo hago tiene que ver con todo eso. Y con respecto a lo de la cuarentena, mirá, la verdad, yo estoy bastante... no estoy muy optimista con toda esta cuestión. Quisiera intentar no ser optimista, quisiera intentar ser optimista y encontrar las posibilidades y ver dónde están las chances de que esto genere nuevas posibilidades y qué sé yo. Pero bueno, justamente ayer hablábamos, nos reuníamos con los chicos ahí del grupo acá de ICM, porque hay una movida acá con declarar la alerta cultural, ¿viste? De emergencia. Cultural. Sí. Y claro, y sí, claramente creo que lo que genera esto, más allá de esta situación en particular, ¿viste? Sin entrar en esta cuestión de que si la cuarentena sí, la cuarentena no, la verdad que no metiéndonos en eso, porque eso ahora resulta que es una cuestión como política, del lado político, lo que está rarísimo, como lo que está pasando con eso. Claro. Pero sin entrar en esa cuestión, lo que genera esta situación es que vislumbra una situación que viene sucediendo históricamente, digamos, de precarización, de cómo labura la gente que se vincula o se dedica al arte en general. O sea que esta situación lo único que hace es como dejar, como pasó con muchas otras situaciones, de ausencias del Estado o de gente que vive en situaciones muy marginales,
pasó Sí, es en lo general último que se cuida, con la digamos. cuarentena. Exactamente, o sea, como que toda esta situación lo que generó es como el poner al desnudo, el sacar la careta de un montón de situaciones de personas y actividades y cosas que estaban marginadas o en situaciones muy precarias. Entonces, yo creo que si tiene algún atisbo de esperanza es de que esto, el ver a la cara esta cuestión, genere como conciencias desde los que tenemos que luchar para generar que esto cambie y bueno, desde ya conciencias desde los lugares que tienen que trabajar en pos de eso para que nada, se hagan cargo realmente y se empiece a trabajar concretamente en ese tipo de cosas. Yo creo que viene más por ahí. Después toda esta cuestión del streaming, live, eso no sé, yo la verdad no abdico mucho con eso. Respeto al que lo hace, al que se engancha con eso y puede generar a partir de ahí. Entiendo que el mundo está cambiando en términos de eso y sin lugar a dudas tiene que ver con toda esta cuestión de la tecnología y qué sé yo. Pero bueno, yo realmente no, además que yo me dedico mucho a la improvisación libre, son músicas muy presenciales, muy del hecho de el lugar donde estás hace mucho la cuestión, Claro. ya son músicas que son difíciles de poner en un disco inclusive, o sea, ponerlos en una transmisión streaming, no sé, lo veo muy extraño. Sí, lo que generaría si el juego es ir hacia eso, que a mí yo no puedo evitar tener mis reticencias con eso, pero es que hay que como buscar una forma de hacer, o sea, de tocar en este caso, que sea acorde a ese medio, digamos. No podemos, si vamos a tocar por ahí, no podemos tocar como tocamos siempre. O sea, como que hay que tocar de una forma en la cual ese medio y ese espacio o ese no espacio se pueda utilizar. A continuación vamos a escuchar Garbo del Quinteto de la Saleta. Participan Valentín Garbié en trompeta, Julián Maliandi en guitarra, Leo Gersner en batería, Federico Viciconte en saxo tenor y Martín de la Saleta en contrabajo y composición.